Este es uno de los smartphones con las cámaras más particulares. Te presento al Sony Xperia 1.6. Este dispositivo, obviamente con sus diferencias, me ha dado una experiencia muy similar a estar utilizando una cámara con objetivos intercambiables. Por eso en este vídeo te voy a contar cómo son sus ópticas, cómo son sus sensores, qué cosas me han gustado y qué cosas cambiaría. Antes de empezar a saco hablándote de las tres ópticas, de los tres sensores que tenemos en el Xperia 1.6, quería comentarte que me ha gustado mucho la interfaz que Sony está haciendo con estos Xperia, porque tiene controles para todo y aunque no sea lo mismo, tiene muchos guiños a sus cámaras Sony Alpha. Y lo que también es un auténtico guiño es que le des ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Un menú con el que podemos configurar los distintos parámetros, combinado con el botón dedicado a la cámara, nos permite, por ejemplo, usar el autoenfoque simple con media pulsación, encuadrar y disparar. Es algo que cambia mucho la experiencia haciendo fotografía con un smartphone. Ves ahí, vas a escuchar cómo ha enfocado y ahora disparo. Obviamente todo esto son sonidos porque no tenemos ninguna clase de obturador, pero sí que cambia muchísimo la experiencia y me llama la atención porque se le ha dado muchísimo bombo ahora con el lanzamiento del iPhone 16 y 16 Pro, que tienen un botón dedicado para la cámara. Y aquí en los Xperia desde hace bastantes generaciones tenemos un botón dedicado que admite la media pulsación incluso para el enfoque, como te estoy comentando. El botón, el menú súper bien, y también lo que destaco de este Xperia es que apenas hace un procesado digital de la imagen, y esto precisamente es uno de los problemas que yo acuso a los smartphones hoy en día. Prácticamente el 90% de los dispositivos que tenemos al mercado hacen un procesamiento digital en exceso. Y básicamente por este exceso de procesado nos encontramos con tres problemas. Primero, HDRs loquísimos, con un rango dinámico tan exagerado que no queda nada realista. Una imagen muy plana, donde las altas luces y las sombras tienen prácticamente la misma exposición. Esto está bien para el usuario menos avanzado que dispara en modo automático, no necesita saber de exposición, ya le va a sacar una adecuada exposición en las altas luces y en las sombras, pero como te digo, con una imagen bastante plana. La segunda, una nitidez digital en exceso, y aquí importante no confundir nitidez digital con detalle, no es lo mismo. Son cosas distintas. Yo, por ejemplo, utilizo la Sony Alpha 7S III para grabar vídeo, tiene tan solo 12 megapíxeles y el detalle que consigue en 4K es superior a cualquier smartphone del mercado que hoy en día tienen 50 o más megapíxeles. Y tercero, hoy en día los smartphones, la verdad que en el tema del color se pasan bastante de saturación. Creo que el público en general tiene la percepción que la calidad de imagen es superior cuanto más vívida es, que puedo entender este comportamiento del usuario hasta cierto punto, pero insisto, si estás acostumbrado a utilizar cámaras, si estás acostumbrado a revelar, esto es contraproducente. Este Xperia, como te voy a explicar, no tiene estos problemas, por lo menos puedes elegir no cometerlos porque sí que tenemos modos automáticos y la experiencia es más similar, la imagen es más parecida a la que te da una cámara. Así que ahora sí, vamos a empezar hablando de los tres sensores, de las tres ópticas que tiene el Xperia 1.6. La cámara principal, el sensor también con la mejor óptica, equivale a un 24 mm de 48 megapíxeles de resolución y con apertura f1.9, es el más luminoso. Tenemos un ultra gran angular, un 16 mm de 12 megapíxeles y diafragma f2.2. Y tercera óptica, corrígeme si me equivoco, pero este es el único dispositivo móvil que tiene un teleobjetivo con zoom variable. Tenemos un 85 mm, 170 mm y diafragma variable 2,3, 3,5. Es decir, a medida que hacemos zoom vamos a ir cerrando el diafragma, perdemos luminosidad. Por eso, precisamente, por su gran novedad, vamos a empezar hablando de este teleobjetivo de focal variable. A ver, y realmente el concepto está muy bien, tener un zoom óptico en el teleobjetivo, porque nos evitamos la consecuente pérdida en calidad de imagen al tener un zoom digital, porque al final lo único que estamos haciendo es recortar la imagen digitalmente. Evitamos recortes y pérdida de resolución, pero sí que es cierto que el rendimiento es bastante peor con respecto a las otras dos cámaras. ¿Qué sucede? Date cuenta que para meter distancias focales largas necesitamos espacio, sobre todo si metemos un 85-170. Para no agrandar el módulo de cámara, lo que ha hecho Sony ha sido reducir el tamaño del sensor y reducir la luminosidad. Y esto, tamaño del sensor y luminosidad, siempre es una mala combinación, porque al final aquí tenemos limitaciones físicas, no podemos meter un teleobjetivo en un sensor grande, al menos en este grosor de dispositivo, que es bastante fino, y esto se va a traducir en imágenes que tienen más ruido y menos nitidez. Todavía lo vamos a notar más en los 170 mm, como te comentaba, tenemos un diafragma más cerrado e incluso en condiciones de buena iluminación se puede apreciar la falta de nitidez y el ruido.
Yo de verdad creo en el futuro de esto, creo que es una declaración por parte de Sony. Ha dicho, mira, sé fabricar un móvil con un teleobjetivo de focal variable, un teleobjetivo además con mucha distancia focal, pero sí que es cierto que perdemos rendimiento frente a las otras dos ópticas. Hay bastante diferencia con la principal y con la ultra gran angular, y precisamente de esta es de la que te voy a hablar ahora. Equivalente a un 16 mm con resolución también de 12 megapíxeles, que para mí es suficiente, la verdad que se resuelve bastante bien incluso en condiciones de poca iluminación, mucho mejor que el teleobjetivo. Yo particularmente no soy muy fan de los ultra gran angulares, con mi cámara prácticamente todo lo hago con un 24-70, pero dejando esto de lado y como te comentaba antes, genera imágenes sin artificios, perfecto para disparar en RAW y tener la flexibilidad de editar después. Y ahora vayamos con la buena, con la que tiene la mejor óptica, el sensor más grande. Vamos a hablar de la cámara principal de 24 milímetros. Tiene 48 megapíxeles, pero solamente podremos aprovecharlos en el modo dedicado. Así que, bueno, me hubiera gustado que no hubiera sido así, pero tendremos que elegir entre disparar en alta resolución de 48 megapíxeles o elegir por el contrario flexibilidad, disparar en RAW y conformarnos con tan solo 12 megapíxeles. Yo creo aún así que merece la pena sacrificar resolución, aunque me hubiera gustado disponer de estos 48 megapíxeles también para disparar en RAW. ¿Hay diferencia entre 48 y 12 megapíxeles? Haciendo recortes y ampliando, sí, pero quitando esto yo no lo veo estrictamente necesario, sobre todo si vamos a usar las fotos para compartirlas o publicarlas en redes sociales. Me ha gustado mucho este sensor principal, como te comentaba, no genera nitidez digital, no hay HDRs que convierta las fotos en irreales, obviamente es un smartphone con un sensor pequeño, pero es muy similar a los resultados que obtenemos en una cámara. Incluso en condiciones de poca iluminación el rendimiento es bueno, ya que el sensor también es más grande, de aproximadamente 3/4 de pulgada. Y desde luego, como ya te imaginarás, como la mayor parte de los usuarios, la que más he utilizado ha sido esta cámara principal. Primero porque la distancia focal es la que más me convence de las tres ópticas que trae, y segundo porque, como te comentaba, es claramente la que te da un mejor rendimiento. Te hablaba antes de los iPhone y es que como gran novedad de este año han introducido el 4K a 120 fps solo en la cámara principal, y este Xperia 1.6 es capaz de hacerlo con las tres ópticas. Además tenemos el perfil S-Cinetone, que si bien es cierto en las cámaras Sony no es mi favorito y tampoco es una curva logarítmica, ofrece algo más de versatilidad y también genera unos colores que no están sobrecargados. Y lo que te he explicado de los sensores y de las ópticas en fotografía lo podemos aplicar exactamente igual en el vídeo, y es que con el teleobjetivo vamos a obtener un rendimiento inferior si lo comparamos con el ultra gran angular y sobre todo con la lente principal. Así que estas son las cámaras del Sony Xperia 1.6. Yo creo que es un smartphone completamente orientado a un usuario profesional, a un usuario que ya utiliza cámaras, principalmente Sony Alpha, porque los menús y los controles son exactamente los mismos. Un usuario más avanzado que quiere hacer el revelado digital él mismo, de forma manual, y que no le gusta disparar en automático. Muy bien las cámaras de este móvil, tienen un gran rendimiento. Aún así, yo creo que el teleobjetivo, este teleobjetivo zoom, tiene todavía muchísimo margen de mejora. Honestamente, yo hubiera preferido un 85 mm fijo, que no fuera variable, que tuviera el sensor un poquitín más grande y que también la óptica fuera más luminosa. Y otra cosa que me ha gustado mucho y que no está directamente relacionado con las cámaras, pero es que puedo utilizar directamente este smartphone como un monitor para mi cámara Sony Alpha. Simplemente lo conecto por la conexión USB tipo C y así ya puedo monitorizar en una pantalla mucho más grande lo que veo por mi cámara. Otra cosa a destacar de este Xperia, te lo quería comentar, es la batería. Yo que estoy acostumbrado a utilizar el iPhone, por aquí tengo el iPhone 15 Pro, la batería de este Xperia 1.6 es brutal, me dura prácticamente 3 días, 2 días y medio, un poco más sin cargarla. Tiene una batería de 5000 mAh y yo nunca en los últimos 10 años había utilizado un móvil que tuviera tanta duración. Así que por mi parte nada más, espero que te haya gustado esta review. Si ha sido así, dale ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.